El libro de Proverbios es, en muchos sentidos, una brújula moral y espiritual. En él, la sabiduría se presenta no como un cúmulo de datos, sino como una forma de vida centrada en Dios. En el capítulo 9, Salomón culmina una serie de contrastes entre la sabiduría y la necedad, usando imágenes tan vivas que parecen hablar directamente al creyente del siglo XXI. En una época saturada de información, donde la voz de la verdad se confunde entre miles de opiniones, el mensaje de este capítulo es urgente. Discernir no solo lo que pensamos, sino desde qué fuente pensamos. La palabra nos dice en Proverbios 9:10, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. En este versículo se halla el núcleo de toda verdadera comprensión espiritual. El temor de Jehová no es terror, sino reverencia. Es reconocer quién es Dios y quiénes somos nosotros ante Él. La sabiduría no comienza en la universidad ni con la experiencia humana, sino en una relación de humildad y obediencia con el Creador. En tiempos donde la tecnología parece tener respuesta para todo, donde la inteligencia artificial y la ciencia prometen dominar los misterios del universo, este principio bíblico nos recuerda que el conocimiento sin reverencia produce soberbia, y la soberbia es la raíz de la necedad. La sabiduría bíblica no se mide por la cantidad de información que uno maneja, sino por la calidad de vida que uno vive. El conocimiento del Santísimo, dice el texto, es la verdadera inteligencia. Es decir, la mente más brillante sin comunión con Dios sigue en tinieblas, mientras que el corazón humilde que se rinde ante Él puede comprender verdades eternas. La sabiduría no es inaccesible, está disponible para el que teme al Señor, para quien busca vivir con pureza y verdad en medio de la confusión moral del mundo postmoderno. En Proverbios 9, 11 al 12 nos dice lo siguiente, porque por mí se aumentarán tus días y años de vida se te añadirán. Si fueres sabio, para ti lo serás, y si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. Aquí se revela una ley espiritual profunda. La sabiduría no es un lujo opcional, es una cuestión de vida o muerte. Los caminos de la sabiduría conducen a plenitud y propósito, mientras que la necedad acorta la vida, no solo en años, sino en sentido. Vivir sin discernimiento es como caminar con los ojos vendados en medio del tráfico moral de nuestro tiempo. Cada decisión tiene consecuencias y cada elección revela a quién escuchamos. Si fueres sabio, para ti lo serás, dice el proverbio. En otras palabras, la sabiduría es un bien que nadie puede vivir por ti. Nadie puede temer al Señor en tu lugar. En una era de dependencia digital, donde muchos buscan respuestas automáticas o guías instantáneas, el texto bíblico nos recuerda que la madurez espiritual no se delega. Requiere caminar, tropezar, orar, discernir y crecer en comunión con Dios. Pero también advierte, si fueres escarnecedor, pagarás tú solo. La necedad siempre cobra factura, porque todo el corazón que desprecia la verdad de Dios termina prisionero de sus propias mentiras. Más adelante el sabio nos contrasta la invitación de la sabiduría con la necedad. Ambas hablan, ambas ofrecen banquete, pero sus destinos son opuestos. En Proverbios 9, 17 y 18 leemos, las aguas hurtadas son dulces, y el pan comido en oculto es sabroso, y no saben que allí están los muertos, que sus convidados están en lo profundo del Seol. Qué descripción tan precisa del engaño moral y espiritual de nuestros tiempos. La necedad se disfraza de placer, de novedad, de libertad, promete emoción, pero entrega vacío. El agua hurtada es una metáfora de todo aquello que parece más atractivo precisamente porque es prohibido. Así actúa el pecado, adorna la trampa y oculta el precio. Vivimos en un mundo que celebra lo hurtado, la mentira decorada, el éxito sin integridad, la sensualidad sin compromiso, la espiritualidad sin cruz. Todo parece más sabroso cuando no tiene límites, pero el sabio, guiado por el Espíritu, ve más allá del momento.
entiende que detrás de ese pan robado hay muerte, que el placer sin santidad termina en ruina. La cultura actual ofrece miles de banquetes, pero pocos invitan al alma a la vida eterna. Cristo, en cambio, dijo: Yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Frente al pan engañoso del mundo, el Evangelio ofrece un alimento verdadero, la satisfacción que no corrompe, la alegría que no se desvanece. En el siglo XXI, discernir entre la sabiduría y la necedad es una tarea urgente. Las voces que compiten por nuestra atención son muchas. Influencers, ideologías, filosofías, sistemas políticos, tendencias culturales. Pero solo una voz lleva a la vida, la voz de Dios. Y esa voz sigue hablándonos en su palabra. La escritura es el mapa seguro en medio de la confusión, la brújula que orienta el corazón cuando la moral se relativiza y la verdad se negocia. Jesús es la personificación misma de la sabiduría divina. Por tanto, el contraste entre sabiduría y necedad, en última instancia, es el contraste entre Cristo y el mundo. Seguir a Cristo es abrazar una sabiduría que a los ojos del mundo parece locura, pero conduce a la vida. Rechazarlo es elegir una necedad que el mundo llama progreso, pero que lleva a la muerte espiritual. La verdadera sabiduría no solo ilumina la mente, sino que transforma el carácter. Es una sabiduría encarnada en la vida cotidiana, en la forma que tratamos al prójimo, en la manera que usamos el tiempo, en cómo respondemos a la injusticia y al dolor. En tiempos donde la sabiduría humana dice, haz lo que sientas, la sabiduría divina dice, haz lo que agrada a Dios. En una generación que idolatra el conocimiento, el creyente responde, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Así, Proverbios 9 nos llama a elegir cada día entre dos mesas. Una invita a la vida, la otra al vacío. Una exige humildad, la otra alimenta el ego. Una construye eternidad, la otra destruye lentamente el alma. El discernimiento espiritual consiste en reconocer la diferencia, aun cuando el mundo aplauda lo falso y ridiculice lo verdadero. El creyente del siglo XXI debe aprender a detenerse, a escuchar y a elegir con reverencia, porque cada decisión, pequeña o grande, es una declaración de quién gobierna nuestro corazón. Y cuando ese gobierno pertenece a Cristo, la sabiduría no es solo un ideal, sino una realidad vivida, un caminar diario con el Señor en medio de un mundo que ha olvidado cómo temerle. Así el llamado de este pasaje sigue vigente. No basta con conocer la verdad, hay que amarla. No basta con oír la voz de la sabiduría, hay que obedecerla. Porque, al final, el temor de Jehová no solo es el principio de la sabiduría, sino también su meta. Vivir en comunión con el Dios eterno, cuya verdad permanece cuando toda falsa sabiduría se desvanezca. Dios te bendiga.